15, del versículo 1 al 11, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado, he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Tome su asiento. No, mejor siéntese, no lo tome, sino... Uno de los temas principales del capítulo 14 era Jesús como el camino para entrar a una relación personal con el Padre. En el capítulo anterior, Jesucristo está hablando que Él solamente es el camino, es la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por Jesucristo. Y enseña y capacita de que es un camino en el cual cada uno de nosotros debemos saber, conocer y entender. El capítulo 15 vemos el resultado de esa relación con el Hijo y con el Padre. La producción de abundante fruto que satisface la expectativa del Padre. El Señor prosigue consolando a sus discípulos en este capítulo. La Escritura nos habla de que Jesucristo ya había estado en el aposento, no da luces donde están en este momento, pero habían estado en el aposento alto. Él ya le había indicado de que tenía que partir, y después nosotros podemos ver en capítulos posteriores ya que Jesús es arrestado y después muerto. Y les dice que Él es la vid y su Padre es el labrador. Y ellos, los sarmientos, les encarga nuevamente que se amen entre sí en este capítulo. Los alienta contra el odio del mundo y contra las persecuciones que iban a tener. Y les declara por último que los judíos son inexcusablemente en su pecado, que no podían cómo excusarse aquellos judíos. Con este trasfondo en mente, Jesús presenta una sencilla parábola a sus discípulos por medio de la cual enseña cuáles son las demandas del discípulo y lo que es necesario que ellos hagan para satisfacer sus demandas. Si hay algo que este capítulo nos enseña, estos versículos que vamos a ver, son las demandas de Jesucristo a nosotros como discípulos de Él. Una y otra vez en el Antiguo Testamento está firmemente establecida la conexión de viña, vid y fecundidad. Israel se presenta como la parra o la viña de Dios en el Antiguo Testamento. En el Isaías 5 del 1 al 7 dice que es la viña del Señor de los ejércitos, es la casa de Israel. En Jeremías 2:21 dice: yo te planté de pura cepa. Y esto es tremendo. De pura cepa es el mensaje de Dios a Israel por medio de Jeremías. Y el problema que el mismo Jeremías decía: ¿qué pasó con ustedes? Que se desvirtuaron. Es como cuando a veces uno bromea y a uno dice: ¡ay, que erais bonito cuando chico! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué sucedió? Si erais de buena cepa, ¿qué sucedió? Era lo que pasó con el pueblo de Israel. Eran de una cepa buena. Ezequiel 15 compara a Israel a una vid cuya madera no sirve para nada, más que para el
fuego. Y Ezequiel 19 del día al 14 dice, con una parra en medio de la viña que luego es arrojada al desierto. Israel es una frondosa parra, dice Oseas 10:1, que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Israel se fue desviando. En el Salmo 80, versículo 8 y 9 dice, te trajiste una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste, limpiaste sitios delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Eso es lo que hizo Dios con Israel. Eso es lo que hizo Dios con incluso con uno de nosotros. Nos limpió, nos allanó la tierra, nos sacó aquellas imperfecciones. El problema que pregunta, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Amén. No la de Marcianeque, ¿eh? No se me vayan. Sino qué sucedió con cada uno de nosotros. Él la había desarraigado de Egipto y la había trasplantado en Palestina. La había cultivado, cuidado y limpiado. Todo en la esperanza de que produjera fruto. Y buen fruto, mucho fruto. Pero su viña no produjo fruto. O produjo fruto agrio. Por lo tanto, él tenía que podarla, limpiarla y trabajarla, quemando los gajos infructíferos para obtener lo que esperaba de ella. La vid había llegado a ser de hecho el símbolo de la nación de Israel. Era el emblema que aparecía en las monedas de los macabeos. Una de las glorias del templo era la gran vid de oro que había en la fachada del lugar santo. Jesús inicia este discurso, esta palabra hacia sus discípulos con el último de los yo soy, que en griego es ego eimi, en una expresión que enfatiza su eterno ser, esta vez haciéndose semejante a una vid. El uso de las dos palabras yo soy tiene un significado especial para el hebreo, para los judíos, porque les recuerda la respuesta que Dios dio a Moisés cuando éste quería saber el nombre divino, ante quién iba a ir o con quién lo iba a estar enviando a libertar a su pueblo hebreo que estaba en esclavitud en Egipto. Dios le respondió, yo soy el que soy. Para el hebreo el nombre de Dios era demasiado sagrado para pronunciarse. Y aquí vez tras vez Jesús emplea estas mismas palabras diciendo yo soy. Solamente Dios puede hablar de esa manera y de esa forma. En 7 ocasiones Jesús usa esta palabra para definir su misión, su divinidad. Dice en San Juan 6:35, yo soy el pan de vida. En Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. En Juan 10:7 y 9 dice, yo soy la puerta. En Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. En Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección y la vida. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Juan 15, lo que hemos leído, dice, y yo soy la vid verdadera. Con cada una de estas expresiones Jesús amplía la dimensión de la vida que Él ha venido a traer a cada uno de los que creen en su nombre. Las palabras yo soy la vid verdadera deben por ello entenderse ante todo como un discurso en revelación cristológica donde Él está revelándose a aquellos discípulos y a aquella sociedad. Jesús se llama la auténtica vid. La punta de esta palabra en griego es aletinos, que significa verdadero, real, genuino, auténtico. Lo contrapuesto es degenerado, falso, o también significar superior, excelente, a lo contrapuesto de vulgar o ordinario. Si hay algo que Jesucristo le estaba diciendo a aquellos hombres, a aquellos que le escuchaban, diciéndole, yo soy la verdadera vid. Yo soy el genuino, yo soy el verdadero,
Yo soy el pleno, yo soy superior, yo soy más excelente que todos los otros que puedan existir. No es algo vulgar, no es algo ordinario, no es algo falso, es lo auténtico. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el Mesías, el Cristo que ellos esperaban. Era el que le estaba diciendo: yo soy aquella vid verdadera. Es como si Jesús dijera: ¿creéis que porque pertenecéis a la nación de Israel sois sarmientos de la verdadera vid de Dios? Pero la nación es una vid degenerada, como dijeron todos vuestros profetas. Pero la auténtica vid de Dios soy yo. Por el hecho de ser judío no os vaya a salvar. Lo único que os puede salvar es estar unidos vitalmente conmigo. Porque yo soy la auténtica vid de Dios y por tanto tenéis que ser sarmientos unidos a mí. Amén. Jesús es el que le está diciendo a aquellos discípulos, aquellos hombres, aquellos judíos que pensaban que porque eran descendencia de Abraham estaban salvados, estaban al otro lado, ya no tenían nada más que hacer. Y Jesucristo le está diciendo: no, yo soy la verdadera vid, yo soy aquel, no ustedes. Jesús estaba estableciendo el principio de que el verdadero camino a la salvación de Dios no es tener sangre judía, no es haber nacido en una iglesia cristiana, o ni siquiera haber ido a una iglesia cristiana, sino tener fe en el Salvador. Ninguna cualificación externa puede poner a una persona en la debida relación con Dios. Solo la amistad de Jesucristo puede hacerlo. Al Padre se lo representa como el que trabaja en esta viña, el labrador. Lo que aquí se quiere expresar es que Cristo influye directamente por la gracia en los sarmientos del crecimiento y debemos estar unidos ahí. Pero el Padre, en cambio, es el que tiene el gobierno y providencia exterior de toda aquella viña. Si hay algo que nosotros debemos tener claro es que Dios es soberano. Y Dios es el dueño, y Dios es el amo y el que puede hacer y realizar las cosas en nuestras vidas. El verso 2 dice: Él corta todas las ramas en mí que no den fruto, poda y limpia cada rama que da fruto, para que así produzca más. Esto está en la traducción Palabra de Dios para Todos. Jesús establece una diferencia entre dos tipos de poda, una que es quitar y la otra que es limpiar. Las ramas que llevan frutos se limpian a fin de promover el crecimiento. En otras palabras, Dios debe disciplinarnos para fortalecer nuestro carácter y nuestra fe. Eso quiere decir, amado hermano, que cuando tú y yo estamos siendo podados por el Señor, vamos a estar en problemas y dificultades. Pero esas pruebas, esas dificultades, cuando son de Dios, cuando Él está viendo que estamos llevando fruto y a veces nos están saliendo hojas que no corresponden, Él las va a cortar, Él las va a podar, para que así nosotros el día de mañana podamos llevar más fruto. Amén. A la inversa son aquellas ramas que no llevan fruto. Dice: ellas serán quitadas del tronco porque no solo son inútiles, sino que a menudo afectan al resto del árbol. Normalmente, bueno, Martita es la que tiene muchas plantas bonitas, igual que la hermana Graciela. Entrar a sus casas es entrar a ver hermosas plantas. Pero estoy seguro que cuando ellas están viendo una hoja que está seca, que no está bien, la arrancan de la planta para que no le quiten vitamina, fuerza a la planta para que siga creciendo hermosa. Y esa que es quitada es sacada de aquella planta o del árbol porque no llevan frutos, porque intentan bloquear los esfuerzos de los que siguen, y dice la Escritura que serán cortados de su poder vitalizador. Y aquí hay algo maravilloso. En el libro de Levíticos, ¿quién no siembra para sacar sus productos inmediatamente? Creo que todos nosotros, es decir, no creo que el hermano vaya a plantar un árbol y no sea para sacar las manzanas o el fruto que le pueda dar acá. Para los israelitas en el libro de Levítico hay una ley, dice que la Escritura
enseña que en los primeros 3 años no se le puede sacar fruto a la viña o a aquel árbol que fue plantado. Durante esos 3 años iba a ser inmundo. Entonces, durante esos 3 años ese árbol iba a ser preparado para que al 4.º año ellos puedan sacar fruto. Era para que se desarrolle conservando toda su energía. Ellos lo podaban durante esos 3 años, no podían, aunque crecieran, y uno normalmente al año ve que a lo mejor están creciendo aquellos sarmientos, están creciendo aquellos racimos, ellos tenían que cortarlos, no podían dejar que crecieran. Y eso nos enseña otra cosa que nosotros debemos tener claro. A veces nosotros queremos, y he visto lamentablemente, personas que llegan a la iglesia y no quieren pasar el proceso. Les profetizan, les dicen esto, que no dudo que a lo mejor sí pueda hacer una profecía y que Dios los pueda usar. Pero no es al año, no es a los 2 años. Dice la Escritura que a los 3 años recién Jesucristo pudo dejar solo a los discípulos. Los preparó. Y los preparó de tal forma que era día a día. Y a veces nosotros solamente nos convencimos y creemos que porque venimos el día domingo, como decía la hermana Luzmira, el día miércoles, ya estamos listos. Y a veces reclamamos al Señor diciendo, ¿por qué a mí no me usan? Como si lo más importante de cada uno de nosotros como cristianos fuera estar un día aquí parado frente a ustedes, cuando es la responsabilidad más difícil que hay. Porque uno no puede pararse a decir cualquier cosa. Uno tiene que hablar lo que Dios quiere que uno hable. Y a veces lo único que uno quiere es eso. Pero no nos preparamos, no nos edificamos, no nos dejamos podar, no nos dejamos limpiar, pero queremos estar acá. Y lamentablemente he visto muchas personas que al año se hacen llamar ya pastores y están enfrente de algunas iglesias. Y a veces uno piensa con dolor y dice, no es que uno sea mejor que ellos o que otros, pero uno dice, ¿dónde está el proceso que se debe pasar? ¿Dónde está Dios ahí obrando? ¿Por una emoción? ¿Por algo que sucedió? Esta parábola enseña, es decir, cuando uno ve el crecimiento de una viña, nosotros podemos aprender cómo debe ser el crecimiento de un cristiano. No es solo el domingo, es todos los días. Yo debo estar unido a esta vid verdadera, unido a Cristo, no solo el domingo, no solo el miércoles, que a lo mejor los que vienen miércoles y también vienen el jueves, sino que también hay otros días en los cuales yo también debo estar unido al Señor. Amén. Los que no van a dar frutos se cortaban bien atrás para que no vuelvan a brotar, ni esquilmen la fuerza de la planta. La vid no puede dar buen fruto a menos que se le pode drásticamente, y Jesús lo sabía muy bien. Yo no sé si ustedes han pasado en la época de octubre, noviembre, por la carretera en Talca se ven los viñedos, y esos se ven, es decir, uno los mira y se ven feos, pues no tienen hojas, no tienen nada, pero después cuando empiezan a florecer, pues están podados, están ahí limpios para que den fruto. Aparte de que la madera de la vid tiene la curiosidad y la particularidad de que no sirve para nada. Es demasiado fibrosa y poco compacta. En ciertas épocas del año establecía la ley que se tenían que llevar al templo ofrendas de madera para los fuegos de los altares, pero no se consideraba aceptable la madera de la viña. Qué triste, ¿ah? Porque uno podría decir, ya, por último sirvo para fuego, para calentar. Ni para eso sirve la viña. Lo único que se podía hacer con los sarmientos de la poda o con las cepas que se arrancaban era una fogata. ¿Y por qué? Si usted nunca ha visto cómo se queman las ramas de la... Se prenden muy rápidamente, por eso dice que no sirve para nada. No sirve para calentarse, ni para dar calor, porque se enciende muy rápido, pero se extiende de la misma forma. Jesús dice que así
son sus seguidores. Algunos de ellos son estupendos sarmientos, productores suyos, y otros son los que no dan ningún fruto. La pregunta que uno podría hacerse: ¿en quién estaba pensando Jesús al hablar de los sarmientos estériles? Y hay dos respuestas que se pueden dar. La primera es que estaba pensando en los judíos. La mayoría de los judíos se negaron a escuchar a Jesús y aceptarle. Por tanto, eran sarmientos estériles y secos. Y la segunda es que estaba pensando en algo más general, que incluye a nosotros los cristianos, cuyos cristianos o el cristianismo es pura profesión sin práctica, como se definen muchos creyentes, pero no practicantes. Sí, reconozco a Cristo, sé quién es Cristo, pero déjeme aquí. No me pida que trabaje, no me pida que participe. No practicamos el cristianismo. Estaba pensando en los cristianos inútiles, todo hoja, pero nada de fruto. Y estaba pensando en los cristianos que se vuelven apóstatas, que oyeron el mensaje, lo aceptaron y lo abandonaron, convirtiéndose en traidores al maestro, al que se habían comprometido a servir. Ante esos hombres, uno puede decir que Cristo está relacionando esta parábola. Aquellos que dijeron ser, pero después se apartaron. Y la Escritura, Pablo nos enseña y dice: estaban en medio de nosotros, pero no eran de nosotros. Engañadores, estafadores, embaucadores. Así es que hay tres maneras en que podemos ser sarmientos improductivos. Podemos negarnos a escuchar a Jesucristo. Podemos escucharle y luego confesarle de labios, pero no tener acción. O podemos aceptarle como maestro y luego, en vista de las dificultades que se nos presentan o el deseo de vivir nuestra vida, le abandonamos. Esas son las formas en que como cristianos nosotros nos convertimos en sarmientos improductivos. Amén. Verso 4. Si ustedes se mantienen unidos a mí, yo me mantendré unido a ustedes. Ya saben que una rama no puede producir uvas si no se mantiene unida a la planta. Del mismo modo, ustedes no podrán hacer nada si no se mantienen unidos a mí. Permaneced en mí y yo en vosotros. El verbo permanecer en griego es menein, que presenta distintas variaciones a través de la palabra. Y acá en Juan indica lo definido y duradero de la relación con Jesús, fundada en la fe, una relación de mutua confianza y lealtad que se desarrolla entre Él y los suyos. La fórmula permaneced en mí y yo en vosotros, que define esta relación como una reciprocidad personal, es singularmente típica de Juan. En esta relación se funda que el creyente permanezca en Él, y ese permanecer en Jesús es la condición indispensable para dar frutos. Si hay algo que usted y yo debemos tener claro, que nuestros frutos, si estamos en el Señor, son frutos de Dios. Amén. ¿Hasta qué grado de intensidad haya de entenderse ese permanecer recíproco? Lo indica el verso 4. Sin la unión con la cepa es imposible que el sarmiento dé fruto. Es necesario que usted y yo estemos unidos al Señor. Por nuestra propia fuerza, por nuestra propia capacidad, nunca podremos dar fruto y no vamos a dar absolutamente nada. Del mismo modo, tampoco los discípulos pueden dar fruto si no permanecen unidos a Jesús. Y ahora sigue el punto culminante de todo el discurso. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Se ha aludido al hecho de que en Jesús no se designa simplemente como el tronco o la cepa en oposición a los sarmientos, sino como la vid, que comprende ya la totalidad de todas las ramas. En todo caso, hay una prioridad de Jesús absoluta e inconmovible, porque separados de mí no podéis hacer nada. Solo la unión con Jesús tiene la promesa del mucho fruto, mientras que la separación de Él comparta la infecundidad radical. Si hay algo que nosotros debemos tener claro, es que sin Dios somos estériles, somos infecundos. Solamente con Cristo nosotros podemos llevar fruto.
Y no, la escritura es maravillosa porque no dice solo fruto, dice mucho fruto. Las contraposiciones dar fruto e infecundidad significan una salvación o desgracia definitivas. Al igual que el permanecer en Jesús se entiende de un modo definitivo. Así lo indica el verso 6, con el ejemplo de la extrema posibilidad negativa. Quien no permanece en Jesús y quiere vivir y obrar sin Él, será arrojado. Del mismo modo que los sarmientos cortados y secos se amontonan y queman. Es indiscutible que Juan recoge el lenguaje tradicional del juicio, incorporándolo a su visión. La separación de Jesús, es decir, la incredulidad, provoca ya el juicio. Amén. El versículo 7 aporta una idea nueva con la referencia a la oración. El permanecer se define ahora de modo que las palabras de Jesús permanecen en los creyentes. La fe va ligada a la palabra de Jesús, lo que incluye también la obediencia a esta palabra. Con el versículo 8 se cierra el racionamiento mediante la alusión a la glorificación del Padre, como el Padre es glorificado por el Hijo. Y su destino así es también glorificado por el hecho de que los discípulos llevan fruto. En definitiva, esa fecundidad se da y con ella la realización de la vida cristiana en unión con Jesús para mayor gloria de Dios y también desde luego para la verdadera vida del hombre. Los versículos 9 y 10 se puede ver un nuevo giro de la predicación de Cristo, una explicación más profunda del discurso metafórico. Verso 9 al 11 dice: así como el Padre me ama a mí, también yo los amo a ustedes. Nunca dejen de amarse o de amarme. Si obedecen todo lo que yo les mando, los amaré siempre. Así como mi Padre me ama, porque yo lo obedezco en todo. Les digo todo esto para que sean tan felices como yo. Esa es la versión Biblia, lenguaje sencillo. Si a veces nos preguntamos, ¿cómo puedo ser feliz? Y a veces pensamos que es teniendo más plata. Quedé en el quinto retiro. Que me suban el sueldo. Que suba la producción en las empresas, así puedo tener mejor bono. Y con eso vamos a ser más feliz. Que esta enfermedad se vaya. Que no tenga más problemas. Y a veces creemos que eso nos va a hacer más feliz. Aquí Jesucristo dice, se sale de los parámetros. Para poder ser feliz, para que tengan esa felicidad como yo la tengo, dice Jesucristo, no se aparten de mí. Ámenme, permanezcan en mí. Y da una promesa. Si ustedes permanecen en mí, yo permaneceré en vosotros. Yo estaré con ustedes. No solo en la iglesia, en todas partes yo estaré con ustedes. Y eso nos lleva a estar feliz. Jesús ha amado a los discípulos de una manera tan radical como el Padre amó al Hijo. La forma de pasado en aoristo alude al hecho de que ese amor no se trata de una realidad pasada, sino más bien de una realidad permanente y válida. Cuando Jesucristo le dice a sus discípulos, ¿saben qué? Yo o el Padre me ha amado, no es algo que sucedió antes, es algo que sucede ahora y sucederá también mañana. Y Jesucristo reafirma diciendo, y asimismo yo los amo a ustedes. Y esto es maravilloso. Porque está diciendo de antes de la creación, el Padre amaba a Jesucristo. Y está diciendo que de antes de la creación, yo ya los amaba a ustedes. Si eso no nos agrada, si eso no nos gusta, un Dios, un ser todopoderoso, un ser soberano, que antes de la creación, antes de que usted y yo fuéramos formados, esté pensando en mí,
en usted, diciendo, yo ya los he amado antes, de antes que se fundara, dice la Escritura. Aun cuando éramos unos embriones, parafraseando lo que dice la Escritura, cuando estábamos en el vientre de nuestros padres, Él ya nos amaba. El Padre ama a Jesús antes de la creación del mundo, es decir, desde siempre. No hay tiempo alguno en el Padre no haya amado a Jesús. Ese amor eterno, permanente e imperecedero es el que Jesús promete también a cada uno de nosotros. Constituye incluso parte y expresión de la realidad escatológica de la salvación. En esa medida el amor es también el objeto del que se trata en todo el discurso metafórico de la vid verdadera, que Él nos ha amado. Por ello la exhortación permaneced en mí puede transformarse al presente pasaje en esta obra, permaneced en mi amor. El dar fruto no es por tanto otra cosa que la acción y dominio del amor. Con ello la idea de inmanencia, vosotros en mí y yo en vosotros, recibe su interpretación práctica y queda protegida contra una falsa exaltación mística. Pues como afirma el versículo 10, permanecer en el amor de Jesús no es otra cosa que guardar sus mandamientos, con lo que se indica el obrar del amor. El ejemplo lo constituye el propio Jesús, lo mismo que yo siempre he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿De qué manera ha guardado Jesús los mandamientos del Padre? No de otro que haciendo el camino de la cruz. Yo, aunque soy igual a Dios, dice la Escritura, me humillé a mí mismo y me hice obediente hasta la muerte, cumpliendo el mandamiento de mi Padre, que me ordenó que padeciese muerte y muerte afrentosa de cruz. Por la salud, por el pecado, por el amor de todos los hombres. Obedeciéndole así, demuestra que le amaba. Pues del mismo modo vosotros, para dar muestra de que amáis a vuestro Maestro, debéis obedecer inviolablemente sus preceptos, aunque sea a expensa de vuestra propia libertad y de vuestra propia vida. Con ello la práctica ejemplar de Jesús se convierte en modelo de práctica de los discípulos. Estos permanecen en su amor cuando se orientan por Jesús y se mantienen fieles a su ejemplo. Cuando tú y yo somos fieles, cuando tú y yo nos mantenemos y obedecemos la palabra del Señor, estamos siendo obedientes a Él y estamos permaneciendo en Él. Los versículos que acabamos de leer nos enseñan 5 principios. El número 1 nos enseña que Dios poda a los suyos para que lleven más fruto. ¿Cuántos somos los que por ahí vamos a estar siendo podados? Y cuando esté el Señor podándonos, gracias Señor. Amén. El segundo, vemos que la unión entre Cristo y los verdaderos creyentes es una unión íntima y muy estrecha. Debiera ser inseparable, inviolable, en todo momento y en todo tiempo. Amén. Aquí no existe, es que me cansé, es que ya no quiero, es que las cosas que me han pasado me han sucedido. A pesar de las cosas que te puedan pasar o haber sucedido, las malas experiencias que a lo mejor hubieses tenido, debes seguir unido a este Cristo. Debes seguir unido a esta vid verdadera. Es una unión entre Cristo y yo. Entre Él y yo. No importa lo que el de al lado esté haciendo. Y mírelo de esa forma, hermano. Si a lo mejor alguna vez estás desilusionado de alguien, no mires al hermano, aunque debes mirar su testimonio, ver. Pero la primera unión que uno debe tener es yo con Cristo. Amén. Si yo miro hacia los lados, me puedo defraudar. Porque a veces nosotros no tenemos esa unión que debiéramos tener. Por eso la comunión, la relación es de Dios, es de Cristo con cada uno de nosotros. Amén. En tercer lugar, nos enseña la parábola que hay cristianos verdaderos
y cristianos falsos. Hay vid que dan uvas buenas y hay vid que dan uvas agrias. ¿En qué lugar estoy? ¿Estoy dando buenos frutos o estoy dando frutos agrios? Si doy frutos agrios, seré cortado. Si doy frutos buenos, seré podado para que lleve más fruto. Amén. En cuarto lugar, nos enseña que los frutos son la evidencia y la prueba satisfactoria delante de Dios de que una persona es un verdadero cristiano. Si hay algo que nos diferencia de las demás personas, es que Cristo está en nosotros. Y nuestros frutos deben ser buenos. Por sus frutos los conoceréis. Amén. No por lo que yo diga. A veces hablamos mucho, pero nuestros frutos hablan por sí solos y hablan muy mal a veces de nosotros. 5. Que debemos tener claro que es uno de los principios fundamentales del Nuevo Testamento, que la inutilidad invita al desastre. El sarmiento improductivo acaba en el fuego. Si yo no soy útil, si yo no trabajo y no me dejo podar para dar fruto, seré cortado, seré desechado. Amén. Mantenernos en Cristo es algo así. El secreto de la vida de Jesús era su constante contacto con Dios. Con frecuencia se retiraba a algún lugar solitario a encontrarse con Él. Debemos mantenernos en contacto con Jesús. No podremos hacerlo a menos que no lo propongamos. Si hay algo que yo como pastor no los puedo obligar a ustedes. Si hay algo que sé, no los puedo obligar. Es algo que usted debe decidir, el tener una relación íntima con Dios. Yo los puedo guiar, enseñar, adoctrinar, a veces como algunos dicen un tirón de oreja, pero no los puedo obligar. Es una decisión que usted debe tomar. Y por sí mismo, si su esposo no quiere, usted puede decir, yo sí quiero. Si su esposa no quiere, usted, yo sí quiero. No me quiero perder, yo quiero ser un buen cristiano. Amén. Porque a veces decimos, la semana pasada con mucha tristeza, una persona que está pasando muchos problemas, muchas dificultades, me decía, cuando yo cambie esto voy a venir. Y yo le decía, pero qué lamentable, porque cuando tú cambies eso lo vas a hacer con tus fuerzas y te vas a demorar más y te va a costar más. En cambio, si tú dejas que Cristo te ayude, el cambio es así, más rápido, menos doloroso, menos tortuoso, porque Cristo es el que te va a ayudar. Permanecer en Cristo significa 1, creer que Él es el Hijo de Dios. 2, recibirlo como Señor y Salvador. 3, hacer lo que Dios dice. 4, seguir creyendo en el Evangelio. Y 5, relacionarse en amor con la comunidad de creyentes. No podemos decir que Cristo permanece en mí, que yo estoy en Él, cuando me desuno. La Escritura nos dice muy clara que unidos debían permanecer aquellos discípulos. Ámense los unos a los otros. A veces decimos, no, si yo soy cristiano, pero no voy nunca a la iglesia. No, si yo soy cristiano, pero déjeme aquí nomás, pastor. Estoy mejor acá en la casa. Ir a mezclarme con... Graso error. Porque aquí es donde nos alimentamos. Aquí es donde somos bendecidos. Aquí es donde aprendemos. Aquí es donde somos corregidos. La Escritura no habla de llaneros solitarios. Y uno lo puede ver. Nunca los discípulos obraron como llaneros solitarios. Aún Pedro y Pablo, que uno puede decir son los mayores apóstoles, o el libro de los Hechos habla prácticamente de ellos, cuando ellos salían no salían solos. Siempre andaban con otros. Y entre ellos incluso se corregían cuando había un error. La pregunta es aquel hermano que se queda siempre en la casa y no viene. ¿Quién lo corrige? ¿Quién lo adoctrina? ¿Quién le enseña? ¿Quién lo conduce? ¿Quién lo guía? Yo, decía el Benja. Y ese yo quiere decir Dios no.
No es Dios mi amo. No es Dios mi Señor. Soy yo el amo de mi vida. Por eso es preocupante. Por eso uno debe congregarse. Uno debe reunirse. Muchos tratan de ser personas buenas y sinceras, que hacen lo que es debido. Pero Jesús dice que la única manera de llevar una vida buena, de veras, es permanecer cerca de Él. Como un pámpano unido a la vid, separado de Cristo, nuestro esfuerzo no lleva fruto. Por último, fijémonos en que aquí se establecen dos cosas acerca del buen discípulo. Primero, que enriquece su propia vida. Su contacto con Jesús le hace fructífero. Y la segunda, que da la gloria a Dios. Al ver una vida así hace que la gente piense en Dios. Dios es glorificado cuando llevamos mucho fruto y nos mostramos discípulos de Jesús. La mayor gloria de los cristianos es dar gloria a Dios con nuestra vida y conducta. La pregunta que nosotros debiéramos hacernos a diario: como yo estoy conduciendo mi vida, ¿estoy glorificando a Dios? En la casa pregúntenle los papás a sus hijos, y esto puede ser doloroso para nosotros, los padres, si ellos nos miran y si nosotros glorificamos con nuestro actuar a Dios. ¿Qué dirían nuestros hijos de nosotros, los que están más cercanos? ¿Qué diría nuestra esposa? Si con nuestro actuar glorificamos a Dios. A lo mejor los míos me dirían: sí, a veces papá, pero cuando te enojáis, dejas de glorificar a Dios. Porque uno se enoja, uno a veces se molesta, y ahí toda la gloria de Dios a veces se va. Y eso es tan real, es decir, su pastor es tan humano como ustedes. También se enoja, también se molesta, y también en ocasiones con su actuar no glorifica a Dios. Así que usted no se sienta menos, es decir, tampoco diga, como digo yo, si el PSG le hicieron 3 goles en 20 minutos, ¿por qué a la U no? No se justifique por eso, porque su pastor a veces también cae, usted también, mi pastor cae, así que yo también, no. Es preocupante que, no sé, pues si la Panchita le preguntamos a la Francisca, ¿sus padres glorifican a Dios? Le preguntáramos al esposo de la Chelita, de Graciela, y así a cada uno de nosotros. Le preguntáramos si glorificamos a Dios con nuestro actuar. En ocasiones a lo mejor sí, pero en otras no. Y esas otras son las que debemos dejar podarnos. Esas otras debemos dejar que Cristo pode ahí, que Dios limpie, para que podamos llevar más fruto. Y que ese fruto sea que ellos vean. Yo recuerdo hace muchos años atrás, ya más de 20, si hay algo que llevó a la pastora porque yo llegué primero al Evangelio, y no es para jactarme, para decir o rumorizarme, sino que a ella la llevó a Cristo, fue mi convicción de quién yo había decidido servir. Esa convicción a ella la llevó a servir a Cristo. Ahora es mucho mejor que yo ella, mucho más cristiana, mucho más devota. Es una santa. Y es un hecho que nosotros debemos tener claro. Muchos de nosotros somos el espejo. Cristo debe reflejarse en nuestras vidas. Cristo debe estar en nosotros para que otros puedan llegar, para que otros puedan ver que realmente yo estoy sirviendo a Cristo. En esta parábola Cristo nos invita a permanecer en Él. Fuera de Él podemos tener las mejores intenciones y el mejor buen deseo de querer decir, sí, yo quiero.
Quiero servir mejor a Dios. Quiero hacer las cosas como Dios me manda a hacer. Pero para eso debo incluir a Cristo en mi vida. Ya, ¿cómo quieres Cristo que lo haga? Pero es que eso no lo quiero dejar, Señor. Es que esa es mi comodidad. Es que ¿cómo? ¿Cómo tú me vas a pedir eso, Señor? Sí, Dios te pide hasta eso. Que rindamos por completamente nuestros corazones y nuestra vida al servicio de Cristo. Solo así vamos a permanecer en Él. Solo así vamos a poder servirle. Amén. Póngase de pie, vamos a orar al Señor, vamos a invitar a nuestra pastora que nos lleve en oración.